Muy buenas a todos y todos sean bienvenidos a este video en el cual yo explicaré sobre el derecho de sucesiones en el ámbito del derecho romano, derecho de civil antiguo. Esta es la primera etapa que se conocieron originalmente dos formas de testamento, que sería el de tiempo de paz y el de tiempo de guerra, y en la cual mediante va avanzando existieron dos más. En el tiempo de paz, esta se encontraba reglamentada en las leyes de las 12 tablas. El pater familiae designaba frente a los comicios que a sus herederos y esto los aprobaba. Esto solamente se podía hacer en Roma porque ahí se hacían las curias y solamente se hacían 2 veces al año. Durante la guerra se hacía delante del ejército equipado y bajo las armas, y este testador solo en tiempo de guerra, y en cualquier lugar podía hacer un testamento mediante una declaración de voz alta frente al ejército. También lo podían hacer escribiéndolo con sus espadas en la arena o con sangre en el escudo. Ahora, las que se fueron desarrollando durante el tiempo fue el testamento per ais librandi. Esto quiere decir sobre la balanza y el cobre. El requisito solamente era el del portabalanza, 3 testigos y un tercer amigo del testador, que es considerado un heredero. El testador mismo y el testador mismo. Esto seguido el testador refería su patrimonio a la persona presente por portabalanza y los testigos pidiéndole que cumpliera con la disposición cuando éste muera. Y el otro, que sería el testamento nucum patio. Este es el testamento. El ciudadano podía estar oralmente por medio de un nucum patio simple, es decir, declarando en voz alta el nombre del heredero y su última voluntad durante los 7 testigos, que deberían ser ciudadanos romanos de conocimiento de derecho. El derecho pretoriano. En este periodo, la importancia de la mayoría de las solemnidades fueron perdiendo durante el fin de estas. El pretorio en Roma fue un gran promotor en centro de la rigidez del derecho civil, ya que ofrecía las sucesiones pretorianas Bronum procession secundum tabulas, al heredero instituido según un testamento de derecho civil, con la simple presencia del testamento, el cual debería ir escrito en tablillas y contener el sello de los 7 testigos que intervienen en él. Derecho del Bajo Imperio. En este último periodo, cuando vuelve a renacer el testamento nucum patio del periodo del derecho civil. En este periodo se simplificó la legislación sobre los testamentos y de la fusión de la regla del derecho pretoriano y el derecho civil. Nació una nueva forma de testar, que sería el testamento tripatitum, triperto, llamado así por el que se combina el antiguo testamento civil y el derecho imperial, y la constitución imperial dada en el año 400 después de Cristo. Todo el anterior realizado de forma continua, sin ninguna interrupción. En caso de que no pudiese realizar el testamento en forma ordinaria, se contemplaban formas especiales para realizar, las cuales serán el testamento militar, testamento hecho por cautivo, testamento hecho por los suidius jurus y el otro testamento militar, nuevamente. Testamento militar. Los emperadores otorgaban privilegios a los soldados para contar con su apoyo, y uno de estos le fue el derecho a testar en forma especial. Además, es muy difícil cumplir con las formalidades testamentarias durante las campañas militares. La voluntad del soldado constituye por sí misma un testamento válido confiable por su voluntad a otro soldado, o escribiéndola con sangre sobre su escudo, o tratándola sobre arena en la punta de la espada. Testamento hecho por cautivo. Los cautivos y esclavos no tienen derecho a testar. Si el cautivo realizaba su testamento cuando estaba libre, dicho testamento era válido por el ius proclimini, de acuerdo al cual se consideraba a la persona que había dejado la cautividad como si nunca lo hubiera estado. Recobraba sus derechos de ciudadanía si esto durante la cautividad este testamento no tenía ningún valor. Y por último, el testamento hecho por impulsur jurus. El derecho romano prohibía a los menores de edad, que serían los de 14 años, otorgar un testamento. Sin embargo, existía una posibilidad, de acuerdo al principio, que el testamento de un acto personal basaba en la figura de la situación popular, por lo cual el pater familiae contaba con la facultad para nombrar a los herederos de su hijo
impuberto hasta que pueda cumplir la mayoría de edad y pudiera nombrar a sus propios herederos. Elementos de la sucesión. El causante, conocido como el fallecido, finado, intestado, heredado y tramitente, conocido también entre los romanos como difuntus o mortus. La persona causante, para poder disponer de un patrimonio, debe estar en pleno ejercicio de sus derechos, siendo en principio solamente permitido testar a los ciudadanos. El heredero. Una vez fallecido el causante, debe haber ya sea una disposición legal o disposición testamentaria una persona que ocupe el puesto. Esta persona que recibe los bienes del difunto recibe el nombre de heredero. El patrimonio. Está compuesto por todos los bienes y caudal activo y pasivo que formaban el caudal hereditario, el cual era llamado por los romanos as, con la que le daban configuración monetaria que lo asemejaban a la moneda romana. Ahora les explicaré sobre el concepto de sucesión. Es un sentido muy amplio y este significa el traspaso de derechos. Es la adquisición por la que una persona de los bienes añejados o abandonados por otra, aquella adquiriendo sus derechos ante esta. Derecho de Justiniano. En los tiempos de Justiniano existieron los llamados testamentos públicos, los testamentos privados u ordinarios y los testamentos privilegiados. Testamento público era aquel en el que el testador declaraba verbalmente su voluntad ante la autoridad judicial, transcribiéndose en los registros judiciales o municipales. Testamento privado era el que otorgaba a 7 testigos o en el que no intervenía ningún tipo de autoridad o funcionarios, podían formularse por escrito o verbalmente. Testamento privilegiatum. El derecho justiniano regulaba diversos tipos de testamentos que gozaban una situación de privilegio por la imposibilidad de observar todas las formalidades. Los principales eran el testamento militar, el testamento rotu coditium y el testamento tempore pesti conditium. Clasificación de las sucesiones. En el derecho clásico la denomina sucesión in universium. Esta se da cuando la muerte del causante de la herencia, otra persona asume la totalidad de las responsabilidades jurídicas del difunto. Hereditas. Para el derecho romano, la herencia, hereditas, hace referencia a la institución heredaria conforme al ius civile. El bonorum possessio. Además de la herencia establecida por ius civile, el pretor concedió otro tipo de sucesión llamada bonus possession, también posesión por los bienes hereditarios, y sucesor se llama bonum possessor. Sucesión hereditaria. La palabra sucesión se define como la entrada o continuación de una persona en lugar a otra. En latín, sucesio, acción de suceder, de ocupar un puesto ocupado por otro. Sucesión entre vivos. Es un poder de libre disposición inherente a la propiedad y el cual se encuentra una mano de la que tiene la potestad familiar, que es el pater familiae. Fue ampliamente aplicada en el derecho romano, pues en la actualidad esta institución se ha prohibido en muchos países. Sucesión intestada. La sucesión intestada o legítima, como también se denomina actualmente, tiene lugar cuando el difunto no otorga testamento o lo otorga no es válido, o ninguno de las instituciones llega a ser heredero. Legados o fideicomisos. El legado es una disposición de última voluntad contenida en un testamento a través de la cual el testador concede a título particular ciertos bienes a un favor de una persona denominada legatoria. Modestino lo fue como una cierta donación dejada por el difunto. Clases de legado. Predicationem. El testador otorga al título particular la transmisión de la propiedad a un derecho real sobre un objeto de favor del legatario. Per damnatione. Es aquel en el que el testador impone al heredero una obligación que debe cumplir en beneficio del legatorio. Fideicomisos. Disposición de la última voluntad por el cual el testador ruega al heredero o legatario que cumpliese después de su muerte con una determinada libertad
a favor de otra persona. En un principio, el fideicomiso se utiliza para evitar algunos impedimentos del derecho civil respecto a hacer atribuciones patrimoniales a aquellos que carecen de testamento factivo o pasivo, como los peregrinos. Clases de fideicomiso. Sustitución fideicomisaria. Podría ser el nombramiento de un fideicomisario como sustituto del primer fideicomisario. Se utilizaba también un nombre de varios fideicomisarios sucesivos que adquieren los bienes sucesivamente al morir al anterior fideicomisario. En realidad se trata de una herencia sucesiva. Fideicomiso de familia. El testamento encarga al heredero conservar el patrimonio hereditario que a su muerte la transmitiría a otra persona de su cualidad de fideicomisarios. Con este tipo de fideicomiso, el patrimonio quedaba vinculado a una familia por varias generaciones. Justiniano lo limitía hasta la cuarta generación. Fideicomiso de residuo. Tenía por objeto repartir todo lo que quedaba en las herencias. Se permite el fideicomisario disponer a los bienes fideicomitados y sustituirlos por otros, siempre que actúe de buena fe, contra los abusos de fideicomisarios. Fideicomiso de libertad. El fideicomiso le solicitaba al fideicomisario que manumitiera a un esclavo propio o ajeno. El esclavo podía pedir extra orden el cumplimiento del fideicomiso.